Vivo en Houston, Texas, en una casa que muchos llamarían una mansión. Está ubicada en The Woodlands, un lugar donde los pinos se alzan como columnas infinitas y los lagos reflejan la luz del atardecer como espejos encantados. Desde fuera, todo parece una postal. La entrada adornada con flores perfectamente recortadas, las ventanas altas que dejan pasar un resplandor cálido por las noches, el silencio elegante de un vecindario en el que los pasos resuenan como susurros. Sobre el papel, mi vida es envidiable. Estoy casada con Mark, director de ventas en una de las compañías petroleras más grandes del estado, un hombre que trepó cada peldaño del éxito hasta convertirse en alguien respetado y temido en su industria. Nuestros hijos, Sophie y Ethan, ya son adultos hechos y derechos. Sophie, con 26 años, trabaja en la administración de hospitales en Dallas, mientras que Ethan, 2 años menor, se abrió camino con rapidez en una empresa de software en Austin. Ambos tienen carreras brillantes, y cuando los miro siento ese orgullo indescriptible que solo una madre conoce, la certeza de que cada sacrificio, cada desvelo, cada renuncia, valieron la pena. Pero junto a ese orgullo se esconde una sombra que nunca me ha abandonado. Porque, aunque mi vida actual se vista de lujo y apariencias perfectas, no siempre fue así. Y a veces, cuando contemplo este mundo que construimos, no puedo evitar recordar con exactitud lo mucho que nos costó llegar hasta aquí, y las grietas que, aunque invisibles para los demás, yo siento cada día bajo mis pies. Mark y yo empezamos prácticamente de la nada. Hubo años en que un apartamento diminuto, con cañerías que goteaban y paredes tan finas que podía escuchar la televisión del vecino, era nuestro único refugio. Eran días duros, pero también llenos de una felicidad sencilla, casi inquebrantable. Yo trabajaba en un supermercado mientras él hacía turnos interminables en una gasolinera para poder terminar la universidad. En esas noches de cansancio, con la cocina impregnada de olor a comida barata y libros abiertos sobre la mesa, nos prometíamos que todo mejoraría. Y de alguna manera, Mark cumplió su promesa. Paso a paso, consiguió ascensos, aumentos de sueldo, reconocimiento. Cada logro nos permitía mudarnos a un lugar mejor, comprar algo más cómodo, hasta que un día desperté y estaba aquí, en una mansión con garaje lleno de autos lujosos y un calendario marcado por vacaciones en destinos exóticos. Lo que antes era incertidumbre sobre las cuentas, ahora era seguridad absoluta. Sin embargo, cada vez que observo las lámparas de cristal colgando en nuestro salón, me pregunto si en ese brillo perfecto no se esconde también el eco de algo frágil. Porque lo cierto es que, aunque mi entorno grite abundancia y éxito, hay silencios en mi casa que ninguna riqueza puede acallar. A los ojos de los demás, mi vida es el sueño americano hecho realidad. Un marido poderoso, hijos ejemplares, una casa que brilla como símbolo de estatus. Las vecinas me miran con admiración, los amigos comentan lo afortunada que soy. Yo sonrío, porque es lo que esperan de mí. Pero detrás de esa sonrisa, en lo más profundo de mis pensamientos, sé que nada es tan perfecto como parece. La fachada que mostramos al mundo puede deslumbrar, pero a veces, incluso las mansiones más sólidas están construidas sobre cimientos que tiemblan en silencio. Y el mío, aunque todavía en pie, ya comenzaba a resquebrajarse. Cuando cierro los ojos y dejo que los recuerdos me arrastren hacia atrás, lo primero que veo no son los mármoles relucientes de mi casa actual, sino aquel pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras del centro de Houston. Tenía las paredes amarillentas por la humedad, una estufa que a veces funcionaba y a veces no, y un radiador que golpeaba con un ruido metálico cada noche de invierno como si se quejara de nuestro cansancio. El fregadero de la cocina goteaba sin descanso, marcando con su ritmo constante la precariedad de esos años. Éramos jóvenes, casi ingenuos, pero estábamos convencidos de que lo teníamos todo porque nos teníamos el uno al otro. Mark trabajaba turnos dobles en una gasolinera para poder pagar su matrícula universitaria, y yo hacía horas extra en una tienda de comestibles. Recuerdo cómo me dolían los pies al llegar a casa, pero aún así cocinaba lo poco que teníamos. Arroz con frijoles, pasta con salsa improvisada, sopas sencillas que nos llenaban más el corazón que el estómago. Él solía llegar de madrugada, ojeroso, con olor a gasolina y café rancio. Yo lo esperaba sentada en el sofá, los libros abiertos sobre mis rodillas. Estudiábamos juntos cuando podíamos, y en esas noches silenciosas, entre papeles arrugados y vasos de agua tibia, Mark solía tomar mi mano con fuerza y repetirme con una seguridad que contrastaba con nuestra pobreza: «Saldré adelante, Linda. Haré que nunca más tengas que preocuparte por nada». Yo lo creí.
Lo creí con cada parte de mi alma, porque veía en sus ojos no solo cansancio, sino también determinación. Y esa fe compartida se convirtió en nuestro cimiento. No teníamos dinero para lujos, ni siquiera para ropa nueva. Yo aprendí a remendar las camisas gastadas, a darle la vuelta a los cuellos para que parecieran menos viejas. Cada dólar era contado, estirado al límite. A veces nos reíamos de nuestra propia creatividad. Usábamos cajones de fruta como estantes, sillas viejas que recogíamos de la calle como muebles de comedor. Éramos pobres, sí, pero en medio de esa precariedad, el amor era un hilo dorado que lo mantenía todo unido. Lo más importante es que nunca sentí que caminaba sola. Mark no me prometía flores ni cenas elegantes, me prometía esfuerzo, constancia. Su manera de amarme era sostener 2 trabajos, llegar agotado y aún así interesarse por cómo me había ido en el día. Su amor era mirar hacia adelante conmigo, construir ladrillo a ladrillo un futuro que solo existía en nuestra imaginación, pero que poco a poco se volvió realidad. Si pienso en esos años, me doy cuenta de que allí aprendí el verdadero significado de la palabra compañero. Porque el matrimonio, más que una celebración, era una alianza, una sociedad de 2 jóvenes que decidieron apostar todo a un sueño común. Ese sueño, en su momento tan lejano, fue la chispa que nos impulsó a soportar noches frías, cuentas imposibles y cansancio sin fin. Hoy, al recordar esa etapa, comprendo que la verdadera riqueza nunca estuvo en las cosas materiales, sino en la certeza de que alguien caminaba a mi lado, dispuesto a cargar conmigo el peso del mundo. Con el tiempo, las promesas que Mark me había hecho comenzaron a cumplirse. Terminó sus estudios y consiguió su primer trabajo en una oficina, modesto al principio, pero estable. De pronto, ya no teníamos que vivir pendientes de cada centavo. El salario alcanzaba para pagar las cuentas sin sentir ese nudo constante en la garganta, y esa pequeña victoria nos llenaba de esperanza. La primera señal de que nuestra vida empezaba a cambiar fue un auto usado que compramos juntos. No era lujoso, ni mucho menos nuevo, pero arrancaba sin problemas y no nos dejaba tirados en medio de la carretera como el viejo sedán que compartíamos con otro vecino. Recuerdo la emoción de subirnos a ese coche, como si hubiéramos conquistado el mundo. Para nosotros, representaba libertad, la posibilidad de ir a donde quisiéramos sin depender de nadie. Después vino la casa. Una pequeña, de un solo piso, con un patio trasero donde planté mis primeras flores. Allí nacieron nuestros hijos. Sophie primero, con su llanto fuerte y sus rizos dorados que llenaban la habitación de ternura, y 2 años después Ethan, con sus manos diminutas que parecían aferrarse a mi alma. Esos años fueron un torbellino de pañales, biberones y noches en vela. Mientras Mark se sumergía cada vez más en su carrera, yo me entregué por completo a la maternidad. Decidí dejar mi trabajo a tiempo completo y quedarme en casa. Al principio no fue una renuncia dolorosa, sino una elección consciente. Quería estar presente en cada paso de mis hijos, en sus primeros balbuceos, en sus caídas torpes, en los dibujos mal hechos que me traían con orgullo. Me convertí en el centro de su mundo, y ellos en el mío. Mark, por su parte, asumió con disciplina el rol de proveedor, trabajando cada vez más horas para sostener la vida que construíamos. Poco a poco, el dinero empezó a alcanzar para más. Vacaciones en la playa una vez al año, muebles nuevos, cenas en restaurantes de vez en cuando. Era una vida modesta comparada con lo que vendría después, pero para mí significaba abundancia. Yo me enorgullecía de ser la esposa que mantenía la casa en orden, la madre que preparaba galletas para los festivales escolares, la mujer que siempre estaba ahí para aplaudir en las graduaciones y cuidar durante las fiebres nocturnas. Sin embargo, con los años esa armonía comenzó a transformarse. El amor sencillo y entusiasta de los primeros tiempos dio paso a la rutina. Mark regresaba a casa cada vez más tarde, cansado, con la mente aún ocupada en reportes y reuniones. Yo lo recibía con la cena caliente y los niños bañados y en pijama, pero la conversación que antes fluía con tanta naturalidad empezó a apagarse. Seguíamos siendo un matrimonio sólido a los ojos de los demás, pero dentro de mí comenzaba a crecer una sensación inquietante. Estábamos juntos, sí, pero a la vez cada vez más lejos. La comodidad, esa que tanto habíamos buscado, nos daba seguridad, pero también empezaba a levantar muros invisibles entre nosotros. Al principio, los cambios fueron tan sutiles que casi me convencí de que los estaba imaginando. Mark siempre había sido un hombre ocupado,
pero de un tiempo en adelante, su cansancio parecía distinto. Ya no me contaba los detalles de su día, ni las anécdotas de la oficina que antes compartíamos entre risas mientras recogíamos la mesa. Cuando le preguntaba cómo había estado, se limitaba a responder con un encogimiento de hombros o un bien, como siempre. Yo lo justificaba. Pensaba que era normal. El mercado del petróleo atravesaba altibajos constantes, y su puesto lo mantenía bajo una presión que yo apenas podía comprender. Le decía a mí misma que necesitaba espacio, que era mi deber apoyarlo, que no debía exigirle más de lo que ya daba. Pero las señales eran cada vez más difíciles de ignorar. En la mesa del comedor, donde antes se escuchaban las carcajadas de los niños y nuestras conversaciones interminables sobre planes de futuro, ahora reinaba un silencio incómodo. Sophie y Ethan, ya adolescentes, a veces intentaban romperlo contando historias de la escuela, pero Mark apenas levantaba la mirada de su teléfono. Asentía mecánicamente, sin prestar verdadera atención, mientras la luz azul de la pantalla iluminaba su rostro ausente. Yo trataba de llenar los vacíos con palabras, relatándole lo que había pasado en el día, los progresos de los niños, incluso los pequeños detalles de la casa. Pero su mirada se perdía, fija en algún correo urgente, en algún mensaje que nunca supe de quién venía. Había noches en las que sentía que estaba cenando sola, aunque él estuviera sentado justo frente a mí. En esas ocasiones, me obligaba a recordar al hombre que había sido, el joven que me esperaba con café barato en un apartamento húmedo, el esposo que me prometió que juntos saldríamos adelante. Me aferraba a esos recuerdos como si fueran una cuerda en medio del vacío. Intentaba convencerme de que esto también pasaría, que era solo una mala racha laboral, que pronto todo volvería a ser como antes. Pero el tiempo pasaba y la distancia se hacía más grande. Mark empezó a viajar más seguido, reuniones que se alargaban hasta la madrugada, conferencias en otras ciudades, cenas con clientes de las que regresaba tarde y cansado. Cuando estaba en casa, parecía más un invitado que el hombre con quien había compartido media vida. Las pequeñas grietas comenzaron a acumularse. Ya no me abrazaba al llegar, ya no buscaba mi mano bajo la mesa como solía hacerlo en los viejos tiempos. Si me arreglaba para una cena, sus ojos ni siquiera lo notaban. Y yo, en lugar de reclamar, guardaba silencio, temerosa de parecer necesitada o de añadir más peso a sus hombros. Las noches se volvieron más largas. Me quedaba despierta en la cama, escuchando el sonido de su respiración distante mientras él se giraba hacia el otro lado, como si hubiera un muro invisible entre nosotros. Algunas veces pensaba en despertarlo y obligarlo a hablarme, pero la idea de escuchar una respuesta fría me detenía. Era como si nuestro matrimonio, ese que había resistido la pobreza, los desvelos y las luchas de juventud, se estuviera transformando en una sociedad administrativa. Él proveía, yo mantenía la casa, y nada más. A los ojos del mundo seguíamos siendo el matrimonio ejemplar, pero en la intimidad de nuestro hogar, yo comenzaba a sentir que lo estaba perdiendo. Lo más doloroso era esa certeza silenciosa, no había gritos, no había peleas. Solo un vacío creciente, tan fino y transparente como una grieta en un cristal, que poco a poco se expandía hasta amenazar con romperlo todo. Siempre he creído que los silencios más dolorosos no nacen de un grito, sino de una ausencia. Esa certeza la aprendí mucho antes de casarme con Mark, en mis años de adolescencia, cuando entregué mi primer amor a un chico que parecía tenerlo todo, Robert Evans. Él era el muchacho que todas las chicas miraban en los pasillos de la escuela. Alto, seguro de sí mismo, con esa sonrisa que podía iluminar una habitación entera. Para mí, Robert era la definición misma de para siempre. Me convencí de que lo nuestro era real, de que yo había encontrado a la persona que me cuidaría, que estaría conmigo en cada batalla. Pero un día, sin previo aviso, la ilusión se rompió. Lo vi en la calle, tomado de la mano de otra chica, riendo como si yo nunca hubiera existido. Recuerdo que lo enfrenté, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolían las costillas, esperando alguna explicación, una disculpa, cualquier cosa. Lo único que obtuve fue un encogimiento de hombros y unas palabras que me atravesaron como cuchillos. No es serio contigo. Ese día algo dentro de mí se quebró. Aprendí, con apenas 17 años, que el amor podía ser frágil, que confiar significaba exponerse a una herida de la que tal vez nunca se sanara del todo. Desde entonces levanté un muro invisible alrededor de mi corazón. Reía, salía con mis amigos, fingía normalidad, pero lo más profundo me repetía que nunca volvería a entregar mi confianza por completo.
Y, sin embargo, ahí estaba Mark. El chico callado que se sentaba en la última fila del salón, siempre cargando más libros de los que podía sostener. No era el centro de atención, no tenía el carisma de Robert ni las miradas de todas las chicas. Pero estaba. Siempre estaba. Yo apenas lo notaba, sumida en mi propia herida, hasta que los años nos volvieron a cruzar, esta vez en la universidad. Una noche, mi compañera de cuarto me convenció de ir a una función de teatro local. No esperaba nada, solo distraerme un rato. Pero cuando me giré, lo vi. Mark había crecido, su sonrisa seguía siendo tímida, pero en sus ojos había algo distinto, una sinceridad que desarmaba. Después de la obra se acercó a mí con voz temblorosa y pronunció mi nombre como si lo hubiera guardado durante años. Esa noche hablamos durante horas, primero de trivialidades, luego de cosas más profundas, hasta que al final, con un hilo de voz, me confesó que llevaba enamorado de mí desde sexto grado. No había en sus palabras arrogancia ni expectativa, solo verdad. Una verdad tan pura que me hizo sentir, por primera vez en años, que podía confiar de nuevo. Empezamos a salir despacio, sin grandes gestos ni promesas huecas. Nuestro primer beso no fue bajo un cielo lleno de fuegos artificiales, sino en un estacionamiento vacío después de compartir un café. Y, sin embargo, esa sencillez me dio más seguridad que cualquier fantasía adolescente. Mark me mostró que el amor no tenía que ser frágil ni efímero. Con él aprendí que la verdadera fuerza no está en la intensidad pasajera, sino en la constancia. Su paciencia, su manera de escucharme sin intentar arreglar mis cicatrices, me hicieron bajar las defensas poco a poco. Cuando me abrazaba, no sentía la urgencia de ocultar mis miedos. Me sentía vista, reconocida, suficiente. Ese amor se convirtió en nuestro refugio, en la fortaleza que nos permitió enfrentar juntos la pobreza, las noches de estudio interminables, las deudas y el cansancio. No fue un amor de películas, fue un amor de batalla, construido ladrillo a ladrillo con paciencia y dedicación. Y yo, que una vez pensé que nunca volvería a confiar en un hombre, me descubrí creyendo otra vez. Por eso, durante tantos años, estuve convencida de que nada ni nadie podría derrumbar lo que habíamos levantado. Porque nuestro matrimonio no nació de la ilusión pasajera, sino de la resistencia compartida, de un amor que yo creía inquebrantable. El día que nos mudamos a la mansión en The Woodlands, sentí que habíamos escalado una montaña. El piso de mármol resplandecía bajo la luz de las lámparas, los techos altos parecían tocar el cielo y las ventanas se abrían a un jardín tan perfecto que parecía sacado de una revista. Sophie ya estaba en la universidad, Ethan preparaba sus propias solicitudes, y yo, de pie en aquel vestíbulo inmenso, pensé en el apartamento estrecho donde todo había comenzado. Era como vivir en otro mundo. Con el éxito de Mark, llegaron también los símbolos que lo confirmaban: autos lujosos en el garaje, viajes de negocios a ciudades que yo solo conocía por fotografías, cenas con clientes en restaurantes exclusivos. Yo lo acompañaba en ocasiones, pero la mayoría de las veces me quedaba en casa. Mientras más alto subía en la empresa, más se alejaba de mí. La casa, aunque majestuosa, se volvió cada vez más silenciosa. Los pasillos parecían interminables, sin el eco de las risas infantiles. Las habitaciones que alguna vez estuvieron llenas de juguetes y desorden ahora permanecían impecables, casi frías. Mis días se dividían entre dar clases a medio tiempo, preparar la casa y esperar a que Mark regresara, aunque rara vez lo hacía a una hora decente. Recuerdo que al principio me repetía que era normal. Los hijos crecen, las rutinas cambian y los matrimonios aprenden a vivir nuevas etapas. Pero en lo profundo de mi pecho sentía que algo no estaba bien. No era solo el silencio de una casa grande, era la ausencia de la cercanía que alguna vez nos había definido. A veces, cuando me sentaba sola en la cocina con una taza de café, mi mente viajaba al pasado. Volví a verme junto a Mark en aquel departamento diminuto, compartiendo un plato de pasta barata mientras nos reíamos de lo absurdo de nuestra pobreza. Nos apretábamos la mano como si ese simple gesto fuera suficiente para convencernos de que todo valía la pena. Y entonces me preguntaba cómo habíamos pasado de ese calor tan sincero a la frialdad de un matrimonio que, desde fuera, parecía perfecto. Mark ya no tenía tiempo para esas pequeñas complicidades. Sus llamadas se limitaban a confirmar itinerarios, a avisar que una reunión se había extendido. En la mesa, el teléfono siempre estaba a su lado, vibrando con correos y mensajes.
Yo lo observaba y me preguntaba en qué momento había dejado de ser su confidente para convertirme en parte del decorado. Los vecinos, los amigos, todos nos admiraban. Nos decían que éramos la prueba de que el esfuerzo traía recompensas. Yo sonreía, les agradecía, pero por dentro sentía que nuestra vida se había convertido en un escaparate. El amor que antes nos sostenía había sido reemplazado por la inercia de los roles. Él, el proveedor incansable, yo, la esposa que mantenía la fachada impecable. En el fondo, esa contradicción me perseguía. Habíamos conseguido todo lo que soñamos: estabilidad, éxito, prestigio. Y, sin embargo, nunca me había sentido tan sola. El recuerdo de las noches de lucha, cuando compartíamos el cansancio pero también la esperanza, me dolía más que la pobreza misma. Porque en la escasez teníamos algo que ahora parecía haberse desvanecido: el calor de saber que estábamos en esto juntos. Los cambios en Mark, que durante años intenté justificar, pronto se transformaron en heridas abiertas. Ya no era solo el silencio en las cenas o su mirada perdida en la pantalla del teléfono. Comenzaron los comentarios. Palabras cortantes, disfrazadas de bromas, que se clavaban en mi piel. Linda, has descuidado tu apariencia, ya no eres como antes, siempre estás cansada. Al principio reí nerviosamente, fingiendo que no me afectaba, pero cada frase me desgarraba un poco más. Y entonces apareció un nuevo nombre en nuestras conversaciones: Chloe Carter. Al principio era solo mi asistente, mencionada de paso. Chloe organizó la reunión, Chloe preparó los informes mejor que nadie. Pero poco a poco, ese nombre empezó a sonar con demasiada frecuencia. Su rostro se iluminaba cuando la describía, sin darse cuenta de que ese brillo era el mismo que hacía tiempo ya no me dedicaba a mí. Intenté ignorarlo, aferrándome a la idea de que era simplemente una colega eficiente. Pero la intuición es un látigo imposible de acallar. Cada vez que pronunciaba su nombre, sentía un nudo en el estómago. La confirmación llegó de la mano de Valerie Parker, mi amiga de toda la vida, la única que siempre me había dicho la verdad incluso cuando dolía. Una tarde, con los ojos cargados de una tristeza que no podía ocultar, me tomó de las manos y me dijo en voz baja: «Linda, he visto el coche de Mark. Varias veces. Siempre estacionado frente a un edificio en Jefferson Street. De noche». El suelo pareció hundirse bajo mis pies. Me quedé inmóvil, mirando su rostro, buscando un gesto que me indicara que era un malentendido, una exageración. Pero sus ojos, empañados de compasión, no me dejaron espacio para la negación. No me estaba juzgando, me estaba advirtiendo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Valerie retumbaban en mi cabeza, cada sílaba una campanada fúnebre. Me levanté y vagué por la casa en silencio, tocando los muebles, observando los pasillos que habían sido testigos de nuestra vida. Todo parecía de repente frágil, como un escenario a punto de derrumbarse. Pasaron días en los que intenté seguir como si nada. Cocinaba, corregía exámenes de mis alumnos, sonreía cuando Sophie y Ethan me llamaban por teléfono. Pero por dentro, una tormenta crecía. Y entonces, una tarde de otoño, decidí que ya no podía seguir viviendo de sospechas. Tenía que ver con mis propios ojos lo que hasta ahora solo eran palabras. Seguí a Mark en silencio, con el corazón golpeando como un tambor en mi pecho. Mis manos sudaban sobre el volante mientras lo observaba girar hacia una calle estrecha, bordeada de árboles. Mi respiración se volvió entrecortada cuando vi su coche detenerse frente a un edificio de apartamentos. Me escondí detrás de unos arbustos, temblando, incapaz de aceptar lo que estaba a punto de descubrir. Y entonces la vi. Chloe Carter salió del vestíbulo con un vestido que brillaba bajo la luz tenue de la calle. Caminaba hacia el compaso seguro, con la sonrisa de quien sabe que es esperada. Mark bajó del coche, se ajustó la corbata con ese gesto que tantas veces vi antes de besarme de buenas noches, pero esta vez no fue hacia mí. Fue hacia ella. Se abrazaron con naturalidad, como si lo hubieran hecho cientos de veces. Y luego, sin titubear, él inclinó la cabeza y sus labios encontraron los de ella. No hubo resistencia, no hubo duda. Fue un beso cómodo, íntimo, propio de dos personas que ya habían cruzado todas las fronteras. En ese instante, sentí que el aire me abandonaba. Mis rodillas flaquearon, tuve que apoyarme contra un árbol para no caer.
Era como si todo mi mundo se desmoronara frente a mis ojos. Las risas que compartieron al entrar juntos al edificio fueron la sentencia final. Ya no eran sospechas, era la verdad desnuda, cruel e innegable. Las lágrimas acudieron, ardientes, pero esta vez no me permití derrumbarme. Porque junto al dolor, algo más se encendió en mi interior. Una rabia profunda, un fuego que llevaba años dormido. Recordé a Robert y aquella traición de juventud. Recordé cómo me había hundido entonces, cómo lloré hasta quedarme vacía. Pero ahora, con los años y las cicatrices a cuestas, comprendí algo con una claridad helada. No iba a repetir esa historia. Esta vez no iba a suplicar, no iba a pedir explicaciones. Lo que acababa de ver no me destruía, me transformaba. La traición me dolía, sí, pero también me daba una fuerza nueva. Mientras lo observaba desaparecer con ella dentro de aquel edificio, juré en silencio: esto termina en mis términos. Después de aquella noche en que vi a Mark besando a Chloe con mis propios ojos, comprendí que ya no había vuelta atrás. El dolor era insoportable, pero también sabía que no podía enfrentar una traición de esa magnitud solo con lágrimas o gritos. Necesitaba pruebas, algo que nadie pudiera negar ni disfrazar con excusas. Fue entonces cuando pensé en Frank Delgado. Frank era un viejo conocido, un investigador privado de Houston, de esos que parecen invisibles cuando caminan por la calle. Su oficina olía a tabaco añejo y a carpetas viejas. Cuando crucé su puerta, llevaba en el rostro la mezcla de vergüenza y determinación de quien ya no puede esconder la verdad. Me senté frente a él y, sin rodeos, le pedí lo que necesitaba. Todo. Fotos, recibos, cualquier cosa que lo ate a ella. No importa lo doloroso que sea, necesito saberlo. Él no hizo preguntas innecesarias. Asintió con una seriedad que me dio un extraño consuelo. 2 semanas después, me entregó un sobre grueso en mi propia cocina. Recuerdo cómo mis manos temblaban al abrirlo y cómo el mundo pareció detenerse cuando vi lo que contenía. Fotografías de Mark y Chloe abrazados en hoteles de Seattle, facturas de cenas con champaña, boletos de avión con ambos nombres, cargos recurrentes del mismo edificio en Jefferson Street. Las imágenes eran contundentes. Mark rodeándola con su brazo, inclinándose para besarle el cuello, sonriendo de una manera que hacía años no me sonreía a mí. Cada fotografía era un puñal que me atravesaba, pero al mismo tiempo, era también el combustible que necesitaba. Mi primer impulso fue pensar en venganza pública. Imaginé enviar aquellas fotos a sus socios, a los directivos de la empresa, a todos aquellos que lo admiraban. Pensé en la vergüenza, en el murmullo de las oficinas, en la caída en picada de su reputación. Durante unos minutos saboreé esa idea como un vino fuerte. Pero entonces, la imagen de Sophie y Ethan apareció en mi mente. Ellos, que habían crecido creyendo en la fortaleza de nuestra familia, serían quienes cargarían con la vergüenza ajena. Ellos serían los hijos del hombre expuesto por un escándalo. Y entendí que no podía arrastrarlos a esa hoguera. No, la venganza debía ser más silenciosa, más precisa. No se trataba de destruirlo frente al mundo, sino de golpear justo donde más le dolía. Y entonces lo vi con claridad. La casa. Esa mansión no era solo un techo, era su trofeo, el símbolo de su éxito. Mark la mostraba con orgullo a colegas y vecinos, caminaba por sus pasillos como si fuera un rey en su palacio. Si lograba arrebatársela, si conseguía que la perdiera sin darse cuenta, esa sería la herida más profunda que podría infligirle. Fue en ese punto cuando busqué a Cassandra, mi prima. Ella conocía de leyes y tenía amigos en el ámbito legal. Cuando le conté lo sucedido, guardó silencio un instante y luego me miró con una mezcla de asombro y respeto. ¿De verdad quieres hacer esto?, me preguntó. Yo, con las fotografías aún frescas en mi memoria, respondí sin titubear. No es que quiera. Es que lo necesito. Cassandra no dudó más. Me recordó que, años atrás, yo había sido la que la rescató en medio de la noche cuando su matrimonio se convirtió en un infierno. Después de lo que hiciste por mí, Linda, yo haré lo que sea por ti, me aseguró. Esa alianza fue el inicio del plan. Durante días nos reunimos en secreto, trazando cada detalle. Cassandra habló con un abogado de confianza, alguien dispuesto a preparar un contrato que, a simple vista, pareciera un refinanciamiento de la hipoteca, pero que en realidad transferiría la propiedad de la casa a mi nombre. Un ardid legal,
Un golpe maestro que Mark jamás vería venir. Mientras firmaba papeles en silencio, mientras repasaba una y otra vez los escenarios posibles, sentía el miedo mezclarse con una adrenalina que me mantenía en pie. Sabía que si cometía un solo error, todo se derrumbaría. Pero también sabía que había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Esa noche, al recorrer los pasillos de la mansión, toqué las paredes frías, los candelabros que él tanto presumía, los pisos que brillaban bajo la luz artificial. Y me repetí en silencio: Mark cree que esta es su corona, su reino, pero pronto descubrirá que nunca fue suyo. Siempre fue mío. La oportunidad llegó una noche cualquiera, cuando Mark regresó más tarde de lo habitual. Lo vi entrar tambaleándose, con el rostro enrojecido por el whisky y la corbata deshecha colgando de su cuello. Su sonrisa torpe pretendía ocultar el cansancio, pero para mí era la señal que había estado esperando. Sobre la mesa del comedor lo aguardaba un pequeño montón de documentos. Los había preparado con Cassandra y su abogado, disfrazados bajo la apariencia de un simple refinanciamiento de la hipoteca. Papeles comunes, inofensivos, en apariencia. Cuando me vio sentada, con la mirada tranquila y un bolígrafo en la mano, apenas frunció el ceño. ¿Y esto?, preguntó con voz pastosa, dejando caer las llaves sobre el mármol. Me limité a sonreír con calma, como si fuera un trámite rutinario. Refinanciamiento. El mercado está favorable y podríamos ahorrar bastante. Solo tienes que firmar aquí. Mark bufó, frotándose la sien como si le molestara la luz. Tú y tus planes de ahorro, está bien, pásame el bolígrafo. Le alargué la pluma con una serenidad que ocultaba el torbellino en mi interior. Por dentro, mi corazón golpeaba con tanta fuerza que pensé que el sonido llenaría la habitación. Mis manos sudaban, pero mi rostro no delataba nada. Vi cómo él garabateaba su firma con un gesto mecánico, sin leer una sola línea, confiado en que yo seguía siendo la esposa que se ocupaba de los detalles molestos. Cuando el bolígrafo rasgó la última hoja, sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Era como si un interruptor invisible se hubiera encendido. Mark, sin sospechar nada, me devolvió los papeles y se encaminó al dormitorio murmurando algo sobre una reunión temprana al día siguiente. Yo permanecí inmóvil, mirando su firma fresca brillando bajo la luz de la lámpara. Era más que tinta sobre papel. Era mi primera victoria real. Guardé los documentos en un sobresellado que Cassandra me había entregado. Mientras lo cerraba con cuidado, sentí como la tensión en mis hombros comenzaba a disiparse. Por primera vez en meses, podía respirar con la certeza de que tenía el control en mis manos. Los días siguientes se convirtieron en un lento ritual de preparación. Caminaba por la casa, observando cada rincón con nuevos ojos. Ya no era la mansión que él presumía, era el escenario de mi justicia. En el vestidor, empecé a empacar una maleta con su ropa, camisas bien dobladas, corbatas cuidadosamente acomodadas, zapatos lustrados. No era un gesto de cariño, era un símbolo, estaba empacando su salida de nuestra vida. Sobre la ropa coloqué un sobremanila. Dentro, cuidadosamente ordenadas, estaban las fotografías que Frank Delgado me había entregado, Mark abrazando a Chloe en aeropuertos, cenando con ella en restaurantes caros, entrando juntos a aquel edificio en Jefferson Street. Cada imagen era una prueba irrefutable, una pieza del rompecabezas que desmontaría cualquier intento suyo de negarlo. El living se transformó en un escenario. Coloqué la maleta en el centro, bajo la lámpara de cristal que él tanto adoraba. En la mesa auxiliar dejé el sobre con las pruebas, listo para caer en sus manos como un martillo de hierro. Y en el cajón del aparador aguardaba el golpe final, la demanda de divorcio, firmada y notariada, donde su propia firma en los papeles de la casa lo despojaba de lo que más valoraba. Mientras preparaba todo, el calendario marcaba una fecha irónica, nuestro aniversario de bodas. Mark, ajeno a la tormenta que se avecinaba, hablaba entusiasmado de un viaje sorpresa que había organizado. Su sonrisa fingida y sus promesas huecas no lograron arrancarme ni una chispa de emoción. Yo también tenía una sorpresa, pero la mía lo dejaría sin palabras. La víspera de esa noche, recorrí los pasillos oscuros con el corazón sereno. Cada rincón parecía cargado de memorias, las risas de nuestros hijos cuando eran pequeños, las cenas familiares, incluso las discusiones que parecían banales. Todo ello iba a quedar atrás. El silencio de la casa, en lugar de pesarme, me dio fuerza.
Encendí unas velas en el comedor y me probé un vestido negro sencillo, sin adornos. No para seducirlo, sino como armadura. Me miré al espejo y reconocí en mis ojos algo que había perdido hacía años: determinación. El aire estaba denso, vibraba con una anticipación eléctrica. Sabía que al día siguiente, cuando él cruzara la puerta con sus flores y su sonrisa ensayada, no encontraría la esposa sumisa que había dejado atrás. Encontraría a la mujer que había aprendido a transformar el dolor en estrategia y que lo enfrentaría con pruebas, con papeles, con la verdad desnuda. La mesa estaba puesta, las velas encendidas, la maleta lista. El telón estaba a punto de levantarse. La noche de nuestro aniversario, la casa parecía contener la respiración. El comedor estaba iluminado por velas que proyectaban reflejos ondulantes sobre las copas y la porcelana. Me puse un vestido negro sencillo, sin joyas, sin adornos, como si el luto que llevaba por dentro necesitara un lenguaje discreto. Al centro del salón, bajo la lámpara de cristal, aguardaba la maleta. En la mesa auxiliar, un sobremanila. En el cajón del aparador, el documento final. Todo estaba en su sitio. Escuché el motor en la entrada y luego el chirrido de la puerta. Mark cruzó el umbral con una sonrisa cuidadosamente ensayada. Traía un ramo de lirios blancos y un sobre brillante. Sus pasos resonaron seguros hasta que vio la escena, la maleta, la mesa, mi rostro sereno. Su sonrisa titubeó, pero no cayó. «Feliz aniversario, Linda», dijo, tendiéndome las flores. Tenía pensado, alzó el sobre como si fuera un trofeo, una sorpresa. No me moví para recibir los lirios. Señalé la sala de estar. «Siéntate, Mark. Tenemos que hablar». Su ceño se frunció apenas. Dejó las flores sobre el aparador y me siguió. Se acomodó en el sofá con todo el aplomo del hombre que cree controlar el guión. Yo me senté frente a él, sin prisas, y tomé el sobremanila de la mesa. «Empieza por aquí». Abrió el sobre. Las fotografías cayeron sobre sus rodillas como placas de hielo. Primero, él y Chloe en el vestíbulo de un hotel en Seattle. Luego, en la barra de un restaurante, una copa de champaña en su mano, la cabeza inclinada hacia el cuello de ella. En otra, ambos cruzando un pasillo con gesto cómplice. Se le blanquearon los nudillos al intentar recogerlas. «Esto», balbuceó, «Linda, yo puedo explicar». «No», lo interrumpí suavemente. «No hay nada que explicar. No esta vez». Su mirada buscó una salida en las paredes, en las velas, en cualquier cosa que no fuera la verdad extendida sobre sus piernas. Entonces, con una mezcla de irritación y nerviosismo, estiró la mano hacia el sobre que había traído. «Yo también te tengo una sorpresa. Pensé que podríamos empezar de nuevo». Sacó unos documentos. «París. Una semana. Hotel de 5 estrellas. Solo nosotros». Lo miré como se mira una puerta que da a un abismo. «Tu viaje no me interesa. Revisa el siguiente papel». Abrí el cajón del aparador y tomé el documento con el sello notarial. Lo coloqué sobre las fotos, con un cuidado casi ritual. Él leyó el encabezado, parpadeó, y el color volvió a abandonarle el rostro. «Un divorcio». Su voz parecía llegar de lejos. «Ya está iniciado. Y antes de que se te ocurra discutir, mira esta página». Pasó la hoja con manos torpes. Vio su firma, fresca en el papel, y después el apartado que mencionaba la propiedad. Lo supe por la forma en que sus labios se entreabrieron sin emitir sonido, por la forma en que enderezó la espalda como si se hubiera clavado una astilla invisible. «No», murmuró. «Esto no». «Linda, ¿qué es esto?» «Es tu firma», respondí sin elevar la voz. «La misma que estampaste en esos documentos que creíste que eran un refinanciamiento. Legalmente, la casa está a mi nombre». Su mirada saltó del papel a mí y otra vez al papel, como un animal acorralado que no entiende la trampa hasta que ya es demasiado tarde. Intentó recomponerse. Podemos hablarlo. Fue un error, no», repetí. «Durante meses te pedí conversación y presencia. Elegiste el silencio y la mentira. Ahora la única conversación posible es con mi abogado». El teléfono de Mark vibró 2 veces sobre la mesita, un zumbido impaciente como si alguien al otro lado intuyera el derrumbe.
Él lo ignoró, o intentó ignorarlo. Se inclinó hacia mí, con esa urgencia ansiosa que tantas veces usó para negociar contratos. Linda, escucha, no tienes que hacer esto. Podemos arreglarlo, te lo prometo. París. Tomé el ramo de lirios y lo dejé con cuidado sobre el sofá, al lado de sus fotos. Tus promesas llegaron tarde. Mira la maleta. Siguió la línea de mi dedo. La maleta abierta, con sus camisas y corbatas dobladas con esmero. En el compartimento superior, otro sobre más pequeño, con algunos extractos resaltados, cargos del edificio de Jefferson Street, facturas que replicaban un patrón imposible de justificar. Respiró con dificultad. Linda, por favor, dijo al fin, bajando la cabeza. Fue un error. No sé en qué momento. Lo supiste siempre, contesté. Y aún así elegiste cruzar cada frontera. El silencio se instaló, pesado. Las velas chisporrotearon. El brillo de la lámpara dibujó sombras alargadas sobre el mármol. Mark miró otra vez su firma y comprendió la dimensión exacta de su derrota. No era solo la humillación de ser descubierto, era perder el trofeo que más presumía, el escenario de su poder. El teléfono volvió a vibrar. Lo tomó, dudó, y mirando de reojo, aceptó la llamada. La voz de Chloe se filtró aguda y urgente. Yo no escuché palabras claras, solo el tono. Él se apartó unos pasos, habló en susurros atropellados, respondió con frases cortas, defensivas, palabras que yo conocía de memoria por la cantidad de veces que me las había servido como excusa. Colgó con una torpeza que no intentó disimular. ¿Va a pasar por ti?, pregunté. Apretó la mandíbula. No, dijo, y en la negación había más de lo que quería admitir. No, al menos no esta noche. No sonreí. No sentí satisfacción, sentí certeza. Entonces recoge la maleta. Mañana no volverás a entrar a esta casa. La máscara de ejecutivo se desmoronó. Sus hombros se hundieron, los ojos se perdieron en un punto vacío. Con una lentitud extraña, cerró la maleta. Sus dedos rozaron el asa como si pesara más que todo lo que había levantado hasta ese día. ¿Y los niños?, preguntó, como quien se aferra a la última cuerda. Sophie y Ethan son adultos, respondí. Saben distinguir entre una caída y una elección. Lo que hiciste fue una elección. Ellos tomarán la suya. No añadió nada. Caminó hacia la puerta como si atravesara nieve espesa. Se detuvo en el umbral, buscó algo en mi rostro, piedad, tal vez, y no lo encontró. Se fue. Las ruedas de la maleta dejaron un rastro mudo sobre el mármol. La casa quedó en silencio. Un silencio distinto, no el vacío que me había acompañado los últimos años, sino uno limpio, recién lavado, como el aire que queda después de una tormenta. Apagué el teléfono, apagué las velas una a una. Guardé las fotos en el sobre, cerré el cajón del aparador y me quedé de pie bajo la lámpara, escuchando mi propia respiración. Los días que siguieron fueron extraños y, al mismo tiempo, transparentes. Hubo llamadas de abogados, firmas y más firmas. Hubo mensajes de compromiso que no respondí. Supe, por terceros, que Chloe se apartó apenas entendió que la mansión y gran parte de lo que Mark exhibía ya no le pertenecían. No hubo escenas, solo un auto que no volvió a aparecer, una ilusión que se apagó en silencio. Yo caminé la casa sin prisa, como si recorriera un mapa antiguo que, por fin, aprendí a leer. La cocina dejó de parecer una estación de paso, el dormitorio, un museo helado. Empecé a abrir ventanas por la mañana y a dejar que el sol entrara sin pedir permiso. Puse música baja mientras ordenaba papeles. Fui a dar clase con una serenidad que mis alumnos notaron sin saber nombrarla. No voy a mentir, hubo recuerdos que dolieron. De vez en cuando, al cruzar el pasillo, escuchaba la risa de Sophie cuando era niña, o la forma en que Ethan corría y se escondía detrás del sofá. Cerraba los ojos y respiraba hondo. El pasado no desaparece, pero deja de gobernarte cuando lo miras de frente. El día que firmé el último documento del divorcio, no sentí victoria ni venganza. Sentí claridad. Puse mi nombre donde debía ir, devolví la pluma al notario y me quedé mirando esa línea de tinta seca como quien observa el final de un río antes de que se convierta en mar. Al salir,
El cielo de Houston estaba limpio, y el calor hacía vibrar la luz sobre el asfalto. Esa noche, serví una copa de vino y me senté junto a la ventana grande que da al jardín. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos como constelaciones domésticas. No hubo lágrimas. No hubo discursos. Solo un silencio lleno de mí, por primera vez en mucho tiempo. Entendí entonces lo que hubiera querido saber años atrás. La felicidad no llega cuando alguien te elige, sino cuando tú te eliges. El amor no tiene por qué costarte la dignidad, y el matrimonio no debería exigir tu silencio ante la traición. Apagué las luces, dejé el vaso en la encimera y antes de subir las escaleras, susurré en la penumbra, no como un consuelo, sino como una verdad que por fin encontraba su voz. Soy suficiente. Siempre lo fui.